Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Construyamos Ciudadanía. Estamos hoy aquí en el municipio de Tlaquepaque. Nos acompaña con nosotros Chayito, mejor conocida como Chayito, candidata del PAN a la presidencia municipal de Tlaquepaque. ¿Cómo estás, Chayito? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a Tlaquepaque. Muchas gracias. Oigan, y antes de continuar, quisiera pedirles, por favor, que no se les olvide suscribirse, ahí en la parte de abajo que dice suscribir, que le piquen y luego aparece una campanita, también le piquen a la campanita para que les avise de estos programas, para que no se los pierdan, igual que compartan, por favor, y le den like. Entonces, bueno, pues hoy, como les comentábamos, pues estamos aquí en Tlaquepaque con Chayito, una candidata muy trabajadora, una candidata que tiene ya un rato en el tema de la política, sobre todo compartiendo y trabajando los temas o muchos temas relacionados con las mujeres, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poquito de ese trabajo que tú has realizado, Chayito? Bueno, pues de entrada en el partido como militante, antes miembros activos, hoy militantes, tengo 20 años. He pasado por todas las secretarías, creo, del comité primero municipal, porque aquí participé, aquí inicié. Esta es mi casa primaria, y en el comité estatal estuve participando como secretaria estatal de promoción política de la mujer y también como directora de capacitación también estatal, y actualmente secretaria general con licencia. Pero dentro del tema, desde luego, de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, es un gran tema, desde luego, y en él conocí a la diversidad de problemáticas que hoy presentan las mujeres en todo el estado. Recorrimos cerca de 2 veces el estado con el tema de las mujeres, en el tema del empoderamiento, en el tema de la importancia de que hoy las mujeres participen activamente en la construcción de verdadera política, porque no se puede hablar de una verdadera democracia cuando la mitad de la población no está dentro de. Entonces fue básicamente todo ese trabajo. En el 2010 y 2011 estuvimos trabajando todo ese proyecto. Y desde luego marca mi vida de forma importante, porque yo fui la primera mujer síndico municipal aquí en Tlaquepaque por elección, y la primera presidenta municipal interina por unanimidad de en ese momento el ayuntamiento en funciones. Oye, pues qué gran experiencia, ¿no? Ahora sí que no eres nada improvisada, ¿no? Conoces la administración pública municipal por dentro, digo, eres oriunda de Tlaquepaque, ¿no? Así es, nací aquí en Tlaquepaque, muy cerca de aquí del comité municipal. Antes nacíamos en nuestra casa, pues yo nací en la casa de mis padres, que está aquí a escasas 3 cuadras del comité municipal. Desde luego, por eso hoy siento el comité como también mi casa. Por eso es Tlaquepaque de mi corazón. De mi corazón. Sí, pues cómo no. Tiene un significado para mí muy importante, mi eslogan de campaña. Cuando tú quieres la casa, cuando realmente te mueve las fibras, te entregas de forma total. Y eso para mí representa Tlaquepaque de mi corazón. Claro, digo, ¿quién no quiere mejorar su hogar, ¿no? Su calle, su barrio, su centro, ¿no? Su tierra, a final de cuentas, ¿no? Ese es básicamente el tema. Reconozco de Tlaquepaque su grandeza en su gente. Claro. Tlaquepaque está hecho de gente sumamente trabajadora y luchona. Oye, Chayito, ¿qué periodo abarcó esa administración en la que tú estuviste como síndico? Del 2007 al 2009 fue la administración de Hernán Cortés como presidente municipal, que de hecho se destacó por haber sido en varias ocasiones calificada como la mejor administración de la zona metropolitana. Ah, muy bien. Y en esa etapa, como síndico, ¿cuál fue uno de tus principales retos? Y después como alcaldesa, ¿no? En funciones, digo, porque ahí ya te pasan las riendas de todo, ¿no? Ahí Así ya es. no eres solamente la abogada, la representante del ayuntamiento, sino que ya eres la responsable de todo, ¿no? ¿Cuáles fueron ahí tus principales retos en esas etapas?
En la sindicatura, desde luego, presenta un reto importante. Primero, porque al ser mujer hay un trabajo de cambio de chip que se tiene que trabajar. Hoy ya es menos y eso muestra que hemos ido avanzando en el tema. Hay mucho por hacer, pero creo que se ha avanzado de manera importante en este trabajo del avance de las mujeres al frente de puestos en toma de decisión. Pero en el 2007, pues desde luego que era un reto mayor, pero conforme empezamos a trabajar con las áreas que dependían de la sindicatura, creo que entendieron perfectamente que cuando se llega a gobernar no hay género, gobiernas para todos, y si sabes administrar, si sabes trabajar, no representa más que un reto más, pero no hay género, gobernamos para todos, con una visión distinta sí, pero no para un sector en específico. Los equipos lo entendieron y se sumaron. Dentro de la sindicatura tenía a mi cargo el registro civil, que pudimos hacer todo el ejercicio de modernización del registro civil en esa etapa. Tenía también todos los jurídicos, el de ayuntamiento, de obras públicas, de seguridad pública. Hicimos también un trabajo importante en hacer todo un trabajo tanto de computarizar y capturar los asuntos como de sanear cuáles ya no deberían de estar en los archivos, cuáles se podían dar carpetazo, cuáles se podían conveniar y no traer cargas tan importantes en asuntos que ya tenían incluso años inactivos y que no tenían por qué estar detenidos, ¿no? Otra parte también importante fue que dentro de la sindicatura creamos el área de mejora regulatoria. No existía ni el área de convenios y contratos. Creo que para darle orden a una administración pública, primero es importante empezar por la casa. Y necesitábamos ponernos al día en la reglamentación municipal, en estar adecuando reglamentos, y necesitábamos un área especializada, y incluso también revisando formatos que se utilizan para cualquier acto administrativo. Toda esa parte la hicimos precisamente para estar haciendo la chamba bien. Oye, la verdad es que administrativamente la mejora regulatoria es una de las piezas claves para que los ayuntamientos avancen, para que los trámites se agilicen, para evitar la corrupción. Así es. Pero son cosas que luego muchas personas no captan el nivel de importancia de esto, aunque sí lo pueden llegar a sentir en el momento en el que para hacer un trámite ya no necesitas presentar 15 documentos, sino con 4 es suficiente, ¿no? Así es. Porque ya las diferentes áreas que ya hicieron un trámite ya se lo pueden compartir, ya no tienes que ir por él, meter una copia. Totalmente de acuerdo contigo. Y hacer como más gordos los archivos nada más, ¿no? Y te felicito por esa parte. Hay algunas personas que se les quedan grabados luego más el tema de la obra pública, ¿no? Que si me hicieron el parque, que si me adoquinaron, que si metieron red de agua potable. En ese periodo, en esa administración, ¿tú qué recuerdas que fue muy significativo para la gente de Tlaquepaque dentro de lo que hicieron? Ampliando lo que para mí representó y de lo que pudimos hacer, como parte también yo del ayuntamiento también presidía comisiones, presidí la de regularización de predios, y desde luego esa marca importantemente en Tlaquepaque, y sobre todo la parte de la satisfacción, el darle tú la certeza jurídica a una persona que tiene 20, 30 años en su hogar y no tiene un solo documento, marca y de forma importante, y pudimos avanzarle de forma importante. ¿Más o menos cuántos predios o qué porcentaje de la población se ve beneficiada? Fíjate, en ese entonces, números exactos te mentiría, claro. Pero de forma administrativa sí te puedo decir que regulamos cerca de 2,000, pero a la par con las áreas como las áreas estatales y federales, que todavía tenían predios ejidales,
pudimos avanzarle también porque había sectores todavía ejidales que había que estar avanzando y regularizando. Entonces, eso también es parte de los servicios básicos que podemos estar ofertando. Tlaquepaque hoy todavía tiene un rezago importante en predios que están sin regularizar. Creo que todavía hay mucho por hacer, pero cuando estuvimos creo que sí marcamos la pauta de que de forma administrativa se podía estar ahondando en la regularización de predios. Entiendo que hay sectores lunarcitos muy complicados en los que están sumamente judicializados, en donde tenemos hasta 5 escrituras de un solo predio y que ya no corresponden ni están en nuestra cancha, pero identificamos cuáles sí podíamos estarle abonando y fue donde nos concentramos. No, y hay quien tienen 5 escrituras y además aparecen en el registro agrario nacional, ¿no? Y entonces adiós escrituras. Sí, ¿no? sí, sí, y entonces lo que decidimos como estrategia, 3 años son muy pocos, donde sí había posibilidades de avanzar, que no teníamos esos problemas, nos metimos de forma muy contundente y hubo un avance. Y en cuanto a obras de Tlaquepaque en esa administración, pues mira, te puedo decir que de la que nos sentimos muy orgullosos y que de repente son las que nadie le apuesta porque no se ven, en Tlaquepaque nos inundamos de forma geográfica. Estamos en una parte que nos llega el agua de Zapopan, nos llega el agua de Guadalajara, se nos regresa la de Tlajomulco y en una buena tormenta teníamos colonias arriba de 1 metro, metro y medio de agua. Entonces era grave el tema porque no solamente era la pérdida del patrimonio, sino de pérdida de vidas, porque desgraciadamente sí hubo pérdida de vidas en algunas tormentas. Entonces se hizo ahí un trabajo para hacer esos colectores de muchos millones de pesos y que hoy la gente, solo la de ahí podría estar recordando porque fue algo importante para ellos. ¿Qué zonas afectaba y que gracias a las obras que hicieron de esos colectores hoy, pues ya no tienen ese problema de inundación? Por ejemplo, Los Olivos, San Sebastianito, Santa María Tequepexpan, toda esa parte fue en donde se estuvieron colocando algunos colectores. Se hizo también obra importante por el fraccionamiento Revolución, que también ahí teníamos un problema importante de que se acumulaba más agua de la que se podía captar en ese lugar, y sí fueron obras de verdad importantes y de las cuales nos sentimos tranquilos porque hicimos lo que nos correspondía en ese momento. Se hizo también la ampliación de prolongación 8 de julio con concreto hidráulico, también una obra millonaria, esa fue también importante. Se trabajó dentro de las colonias con una estrategia que yo considero muy atinada, que fue identificar cuáles eran las rutas o los accesos o circuitos internos de las colonias para poder apostarles ahí y que esos circuitos estuvieran en condiciones, si era con pavimento o si era con empedrado sampeado o piedra ahogada. Me da mucho gusto, por ejemplo, el otro día fuimos a Lomas del Cuatro y existen todavía esas grandes obras de ese empedrado sampeado o piedra ahogada y que han ayudado muchísimo y ahí están. Y la gente las recuerda. Y por supuesto que ayudan porque también por aquel lado luego les llueve mucho y eran calles que arrastraban todo lo que estaba a su paso. Y ¿no? en ese lugar también hubo ahí pérdidas importantes y hasta vidas. Entonces se hizo lo propio y ahora sí, como dicen, se agarró el toro por los cuernos en ese tema de que no podíamos permitir que no nada más era un tema de falta de una liminaria. No podíamos permitir que se perdieran más vidas y el patrimonio de las personas en una hora si no se hacía algo importante en ese tema, y se le apostó y se pudieron lograr grandes cosas en ese tema. Falta mucho por hacer, eso es definitivo, pero creo que hicimos lo que nos correspondió en ese momento. Oye, Cheito, dentro de lo que a ti te tocó vivir en esa etapa, que te tocó ejercer el poder, ¿qué volverías a hacer igual? ¿Qué cambiarías?
y con respecto a las administraciones que vinieron después, o sea, principalmente las que hoy están, ¿tú qué diferencias notas entre el trabajo que se hizo cuando estuvieron ustedes y entre lo que hay hoy? Sí existen diferencias, por supuesto que sí. Creo que la forma de gobernar de Acción Nacional es humana y volteamos a ver a las personas. Existe una sensibilidad que nos ha distinguido y al momento de gobernar, más que números y estadísticas, vemos personas. Y creo que esa parte fue importante y creo que es la que tenemos que rescatar. Hoy tenemos que voltear a ver a las personas y gobernar para ellos de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, se habla hoy mucho del tema de inseguridad y el tema es la prevención como una de las tantas estrategias que se pueden hacer desde el municipio. Nosotros le apostamos desde entonces al rescate de espacios públicos. Había un programa federal importante que así se llamaba, Rescate de Espacios Públicos, y se le apostó de forma importante en donde más de 30 espacios se pudieron recuperar, que tenían desde luego una vocación de deporte, de cultura, de arte en las colonias, en donde se trataba de darle a los jóvenes, a los niños, pues, un lugar donde sacar toda esa energía, donde convivir y converger todos en espacios, pues desde luego libres de violencia. Había temas importantes como el DARE, que también desde luego era apostarle a la prevención. Hoy vemos un tejido social completamente roto y forma parte del discurso de muchos políticos, pero muy alejados de ese tipo de estrategias donde se tiene que estar trabajando para la reconstrucción de ese tejido, es ahí, en la comunidad, volviendo a ser comunidad, generando estos espacios de atención integral a las familias y que tengan la posibilidad de volver a convivir, generar valores importantes como la solidaridad, la ayuda mutua, el de te cuido, me cuidas. Ese tema es tan importante y desde luego es al que le queremos apostar y desde luego fueron asuntos que ya tratamos y que sabemos que se tienen que retomar. ¿Y eso entonces ya no existe ni en algo parecido? Creo que le dieron como una vocación diferente. Lo que sí te puedo decir es que hoy varios de esos espacios públicos que se rescataron y habilitaron y se les dio una vocación, hoy están abandonados. Hoy muchos de esos, con tristeza lo digo, son nidos de la delincuencia. Y hoy, en vez de ser un lugar que le dé un plus a los habitantes, dicen, no, ¿para qué lo quiero? Si en la noche lo tengo lleno de no sé quién, porque ni luz tienen. O sea, es un tema que desde luego se tiene que estar trabajando. Eso por un lado. Desde luego también el tema de estar trabajando de la mano de los ciudadanos es importante. Con nosotros estuvimos muy comprometidos con los ciudadanos de escucharlos y que ellos nos dijeran sus prioridades en las colonias, que fueran parte importante en esta construcción, que no nada más decir, te hace falta esto, no, vamos trabajando, porque son tantas las necesidades y no hay dinero que alcance. Quien te diga que en 3 años va a cambiar el municipio, miente, y no se trata de eso, pero lo que sí se puede hacer es de generar ese acercamiento con los ciudadanos y marcar prioridades. Y sobre eso se estar trabajando y hacer lo posible para que a todos nos alcance un poco y no en obras tal vez que son innecesarias. Oye, Chayito, en esta parte es algo que les he preguntado a todos los demás, pero bueno, tú ya tuviste una experiencia municipal. Efectivamente, pues no hay dinero que alcance, ¿no? Sí. Y por ahí hay una propuesta del gobernador inicialmente decían que era de salirse del pacto fiscal, ahora a través de las opiniones de varias personas parece que no ese es el tema, que lo único que busca es pues una mesa de diálogo porque parece que no existe, para tratar de rescatar un poco más de recursos que regresen al Estado. Lo que no sé de ahí es qué tanto se tendría considerado para que le aumente el municipio, eso es por un lado, y por el otro, una posible propuesta de la Secretaría de Hacienda en la que
al parecer tienen la idea de que los prediales aumenten, ¿no? Para que los municipios tengan una mayor captación de recursos, pero pues a final de cuentas vuelven a castigar a los de siempre, exactamente, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo no estoy de acuerdo, dos... fíjate, yo no estoy de acuerdo de que para poder fondear a los municipios se le castigue al ciudadano. Creo que esto va más, por un lado, de hacer una redistribución más responsable y más correcta de las partidas y de los gastos, ¿no? De los ejercicios fiscales. Creo que en algunos casos, en algunas partidas presupuestales no se ha vigilado y se pueden hacer ahorros, y en otras donde tendría que estarse apoyando, pues vemos que no es así. Por ejemplo, en Tlaquepaque te puedo decir que nuestro gran problema, tenemos muchos, pero creo que nuestros grandes problemas es la inseguridad, el rezago importante en servicios básicos y el tema económico, porque a todos nos ha pegado, pero de por sí ha sido un municipio que tiene que trabajar muy fuertemente ese tema. Y en tema de seguridad te puedo decir que lejos de estarle incrementando, un programa importante federal que se llama Fortaseg, a partir del 2021 desapareció. ¿Y cómo explicas tú entonces que pueda existir esa corresponsabilidad si un programa que va enfocado a equipar, a capacitar, a fortalecer la seguridad pública, pues te quitan de la noche a la mañana este programa federal? Y así otros, o sea, hemos visto cómo se ha recibido mucho menos dinero de la federación que pues desde luego ayudaba a los municipios. Yo le apostaría a que regresaran esos programas federales que le ayudan mucho a hacer obra, que le ayudan mucho a fortalecer la infraestructura del municipio, y desde luego estoy totalmente en contra de que se incremente el predial. Al contrario, tenemos que tener la suficiente sensibilidad y creatividad para ayudar a los ciudadanos, y menos en una etapa, y más en una etapa como la que estamos viviendo, que la pandemia nos ha pegado a todos, y más a Tlaquepaque, que vivimos mucho, o muchos del turismo, sí. Y desde luego pues no podemos ser omisos o ajenos a esa realidad. Oye, y en esa parte la desaparición del Fortaseg, pues no es lo único que desapareció el gobierno federal para dedicarse a regalar dinero, ¿no? Sí, sino que es lamentable. Desaparecieron esos más de 100 y tantos fideicomisos que servían para apoyar a las mujeres con guarderías, para medicamentos, para... refugios para mujeres violentadas, o sea, tantas cosas que hemos visto, y yo más bien le apuesto que va por ahí. Lejos de estar castigando a los ciudadanos, creo que ha habido una irresponsabilidad en ese ejercicio de la presupuestación del gasto federal. Creo que se tendrá que hacer mucho, y le apostamos a que se le quite esa mayoría morena en el gobierno federal, porque creo que se han cometido muchísimos errores, y que no solamente lo vemos desde el punto de vista federal, sino municipal, porque eso impacta en menos obra, sí, menos crecimiento. Y es parte fundamental de lo que nosotros estamos buscando con esta plataforma de Construyamos Ciudadanía, que es pues el acercar, ¿no? a la mayor cantidad de personas estas propuestas de gobierno, ¿no? Que hay algunos que se enfocan mucho en el tema de las diputaciones federales y dicen, no, lo demás no importa, porque tenemos que irnos sobre el Congreso. Yo creo que todo importa. Todo importa. Porque en los procesos legislativos la verdad es que todos van de algún modo mezclados. Ciertamente para los temas de las reformas a la Constitución, pues principalmente es el Congreso de la Unión, pero después de eso están las legislaturas de los estados, y la mayoría de las legislaturas de los estados, si no aprueban esas reformas, pues esas reformas no pasan. Entonces las diputaciones locales también importan. Y si hubiera reformas a la Constitución local, esas reformas pasan a los ayuntamientos, y también los ayuntamientos son contrapesos. Así entonces es. Todo importa. Yo creo que todo importa, y en cuestión de buscar ese voto en este ejercicio de generosidad política a nivel federal, porque es eso,
generosidad política y dejar a un lado las diferencias, y hoy va por México y es real. Y en ese ejercicio, pues desde luego que las candidaturas a presidente municipal importamos y mucho, porque somos los que tenemos el contacto primario con los ciudadanos. Es el primer eslabón. Y desde luego parte de ahí hacia arriba, no de arriba hacia abajo en el momento de la votación. Desde luego que se tendrá que estar fortaleciendo las candidaturas de los presidentes municipales, porque desde ahí nace la intención del voto. Sí, claro, y por supuesto, pues sí, un trabajo muy, muy cercano con estos, que esperemos que esta sea una nueva mayoría, que no tenga Morena, que regrese las cosas al estado normal que teníamos, que ahora parece absurdo el decir que estábamos mejor cuando estábamos mal que ahorita, ¿no? O sea, cuando estaba el PRI todo el mundo nos quejamos, sí. y cuando gobernó el PAN también nos pegaban, pero queda demostrado que había eficiencia, que había administración de recursos, que había programación, que había medición y que había sanciones, ¿no? Hoy más del 80% de las compras las hacen por adjudicación directa en el gobierno federal sin dejar competir, ¿no? Así es. Oye, Chayito, en las calles, en las colonias, ¿qué te reclaman? ¿Qué les falta? Fíjate que en Tlaquepaque el reclamo es generalizado y es un tema importante de la seguridad y los servicios básicos, y desde luego el tema del empleo. El tema del empleo, vemos muchas familias haciendo de todo y de lo que sea para llevar a comer a su casa, y es muy doloroso, porque en plena pandemia vemos cómo gobiernos insensibles recrudecen esa acción de los reglamentos, y en ese momento se les ocurre que ahora sí a todos los vamos a multar. Y es lamentable, porque cuánta gente no se quedó sin empleo, cuántos negocios cerraron, cuántos tuvieron, muy pocos, ahora sí que muy pocos viven ahorita manteniendo sus negocios. Y vimos cómo muchas personas sacaron su mesita para vender ropa, para vender comida, para vender lo que fuera, y pues un gobierno insensible que va y los multa porque están sacando para comer. Creo que ahí les faltó un poquito de más sensibilidad en hacer otro tipo de estrategias, y eso es lo que el PAN lo ha caracterizado, esa sensibilidad. Y creo que en tiempo de una pandemia mundial podemos hacer un poquito a un lado esos reglamentos que siempre han estado ahí, y curiosamente en ese momento lo recrudecen, lo que de repente no entendemos, ¿no? Oye, Chayito, es recurrente el tema de la seguridad o de la inseguridad. La otra vez, platicando sobre el tema particular de Zapopan, presumen o tratan de presumir varias cosas, ¿no? Que habrá cosas positivas y otras que se tengan que mejorar, pero por ejemplo, una de ellas plantean el tema del salario de los policías en Zapopan. Creo que es de alrededor de 18,000 pesos, no sé aquí en Tlaquepaque en cuánto ande. 16, 17 aproximadamente. Presumen también el tema de su C5, ¿no? Que luego parece que no funciona, pero también luego se presume que es el mejor del estado, ¿no? Y también por ahí mencionaban que para llegar a un estado óptimo de estándares internacionales, en Zapopan les faltan como 1,400 policías, ¿no? Para estar en esos estándares. Sí. Aquí en Tlaquepaque, en esos números, ¿cómo andarán? Mira, a nivel Jalisco se habla de que tenemos 0.7 policías por cada 1,000. La Segov dice que deben de ser mínimo 1.8 por cada 1,000. O sea, el doble, la más ONU del doble. Dice que deben de ser 2.8 por cada 1,000. Aquí en Tlaquepaque la realidad es que tenemos 900 en plantilla. Como es información confidencial,
nosotros no sabemos cuánto de esos 904 son operativos y cuántos son administrativos, y cuántos de esos operativos se reparten en los turnos, porque no todos están en todo el turno. La realidad es de que falta incrementar el número de policías en Tlaquepaque. Tenemos más o cerca de 700,000 habitantes. El último censo, que fue el del 2015, el de 2020 no se concluyó por los temas que ya sabemos, pero en el 2015 éramos 664,000 aproximadamente. Lo que quiere decir que a estas alturas yo creo que sí andamos arriba de 700,000 para una plantilla de aproximadamente, quitándole administrativos y impartiéndolos en 2 o 3 turnos, estaríamos hablando de que 300 policías en un turno para una población de 700,000. Pues la verdad es que nos falta mucho ahí. Es un tema que desde luego se tendrá que estar trabajando y forma parte de las estrategias que tenemos que aumentar esa proximidad, porque desde luego inhibe y vas a las calles y es que pasó esto y le hablamos a los policías y nunca llegaron. Y tal vez no es porque no quisieron llegar, tal vez es porque no pueden estar en todo el municipio, porque nos hacen falta policías, porque nos hacen falta patrullas. Y desde luego ese es un tema que se tiene ya dentro de las propuestas, la proximidad de la seguridad en las colonias. ¿Tienes más o menos un cálculo aproximado de cuántos recursos adicionales necesitarías inyectarle al tema de seguridad como para...? No, te mentiría si te digo, porque como es tema de seguridad, no tenemos acceso a la información de lo que hay para poder sacar como hasta los cálculos. Lo que sí te puedo decir es que se requiere la coordinación y el compromiso de los 3 órdenes de gobierno. El municipio solo no puede. Nosotros estaremos apostándole fuertemente al tema de la prevención y de la inhibición del delito, pero sabemos que el tema de la inseguridad va más allá de eso y es un tema y un grave problema nacional. No es exclusivo de aquí y desde luego se le tendrá que estar apostando a eso, a que haya esa corresponsabilidad tanto del gobierno federal como del gobierno estatal y municipal. Incluso nosotros aquí como parte de una zona metropolitana se tendrá que seguir con esos ejercicios de coordinación metropolitana, desde luego sin ceder el mando, porque eso es lo que detiene todo este tipo de ejercicios de coordinación, pero sí estar coordinados en algunos operativos, en algunos ejercicios o incluso de comunicación, porque si cometen el delito aquí y ya no los puedo perseguir en Guadalajara y es una calle en la que me divide, pues no podemos ser omisos de no, yo hasta aquí llego, ya cruzó y ya no es mi tema. Por supuesto que no. Creo que debe de haber también, hay un ejercicio importante en la zona metropolitana en esos temas. Oye, Cheito, en esta parte también de las cosas que te comentan que hay deficiencia en las colonias a donde tú vas, más o menos qué porcentaje, no sé si de la población o del territorio, tiene este problema de ausencia de servicios públicos. Mira, en cuanto al tema de seguridad, según la última encuesta, el 72% de los tlaquepaquenses se sienten inseguros. Por ahí unos dicen, solo es percepción. Pues qué pena que alguien diga, no es realidad. Al final de cuentas, percepción objetiva o subjetiva impacta de forma negativa en la vida de las personas. Y si queremos mejorar la calidad de vida de todas y todos, pues desde luego que tenemos que hacer que la gente primero se sienta segura, porque no se puede vivir con miedo, partiendo de ahí. En cuanto al tema de los servicios en Tlaquepaque, desde luego representa un reto importante, porque no solo es la infraestructura. Hoy tenemos otro problema más grave. Tenemos la infraestructura del agua potable, pero no tenemos agua. Y entonces el problema crece. Y es un tema que no teníamos. Ese tema, desde luego, es nuevo y que se suma a la lista de ese trabajo que se tendrá que estar haciendo. Otra vez en retrospectiva, cuando tú participas en la administración municipal, ¿qué sí había y ahora ya no hay? Por ejemplo, en esta parte del agua y cosas que tú puedes ver de manera muy clara de algo que dices, oye, pero es que nosotros dejamos esto y hoy ya no está y por eso se creó un problema.
como te dije, ¿qué había? Había todo primero, un equipo, un gabinete de personas profesionales capacitadas que desde luego marcan mucho la diferencia en cuanto a la eficiencia de un gobierno municipal. Te puedo decir que el equipo que se conformó era gente preparada con el perfil para el puesto, porque desde luego las administraciones no las hace el presidente solo o la presidenta, claro, las hace todo su gabinete, y hay que partir desde ahí, que tenemos la responsabilidad de que haya gente capacitada ahora sí a cada puesto que se esté asignando, porque es de suma importancia. Hoy vemos que esos perfiles creo que no cumplen en muchos casos, que obedecen más bien a la amistad, es del partido, es que es mi amigo, es que conmigo anduvo, o sea, cuestiones de esas, y creo que cuando se trata de la responsabilidad de que traes encima a la vida, la integridad o la calidad de vida de 700,000 habitantes, pues desde luego eso no puede estar por encima que la calidad de vida de los demás, por un lado. Por otro, el tema del trabajo cercano a las colonias, también creo que se ha perdido. El tema de la prevención, el tema del rescate de espacios públicos, también hoy ya no lo tenemos. Son temas que desde luego impactan de forma importante. Con nosotros teníamos programas operativos permanentes, por ejemplo, de encendido de las lámparas. Había por ahí un programa que se llamaba PAN, que trabajaban 24 horas los de alumbrado público en que no hubiera una luminaria apagada. Y desde luego son acciones importantes. El tema del mejoramiento urbano, eran brigadas importantes en las que estaban cuidando la imagen urbana, antigrafiti, y que estaban muy comprometidas. Varios programas operativos de ese tipo hoy no los vemos. Hoy pareciera que no hay una estrategia en cuanto a abatir ese tipo de rezago, y que pareciera así que te hablan, ve para allá, pero no tiene por qué ser un gobierno de reacción, sino un gobierno de acción, que marque la pauta, que conozca al municipio y que sobre eso plantee los programas operativos que empiecen a abatir ese rezago. Sí, desde luego tendrá que haber un área que esté recibiendo todas esas fallas, faltas, quejas o sugerencias, pero no es lo único. De forma paralela tiene que haber una estrategia de acción. No esperar a que nos diga el vecino, oye, pues aquí no pasó la basura, oye, aquí no tenemos luz desde hace un mes. Oye, Chayito, luego sucede que cuando van llegando administraciones nuevas, algunos tratan de descubrir el hilo negro, ¿no? O tratan de reinventar todo, o como pasa con el presidente que tenemos, ¿no? Que dice que todo lo que se hizo antes estuvo mal y lo desaparece en lugar de ajustarlo o mejorarlo o modificarlo, pero dejar la esencia de las cosas que sí funcionan, claro, ¿no? Dentro de eso, ¿tú qué ves que puedas decir, oye, pues yo creo que esto que se está haciendo va bien, yo le ajustaría o yo le mejoraría, pero sí le daría continuidad? Y fíjate que sería perverso decir que todo está mal y también decir que todo está bien. Claro. Estoy completamente segura que dentro de la administración actual hay cosas buenas, y desde luego todo lo que esté bien pues se tendrá que quedar y se tendrá que reforzar y ampliar. Yo te podría decir que el hecho de que existan programas sociales municipales que vayan encaminados a apoyar a las mujeres que quieran emprender un negocio es buenísimo. Por supuesto, tenemos muchas madres jefas de familia que necesitan ese empujoncito para poner su negocio, y eso es muy bueno. Tenemos programas, por ejemplo, como el 2x1 por la educación, que de hecho es una propuesta de un regidor de Acción Nacional, José Luis Figueroa, y que hoy va para candidato a diputado local. Esa propuesta 2x1 por la educación es importante porque ese acercamiento con las escuelas es trascendental. Las escuelas necesitan también de los municipios. Muchos podrán decir, la parte de la educación no me toca. Claro que sí.
están dentro de nuestro municipio y desde luego representan a nuestros niños de Tlaquepaque, y todos queremos que esos niños estén en una aula o en una escuela decente, que tenga las condiciones. Hoy en Tlaquepaque tenemos escuelas que no existían baños adecuados, que no había puertas, que no había el salón terminado, que les hacían falta ventanas, que no tenían un equipo de cómputo. Este programa de 2x1 por la educación es todo ese dinero que los padres de familia juntan y que de repente se vuelven un problema porque no saben qué vamos a hacer con él o quién decide, pues toda esa bolsa, por cada peso, el municipio pone 2. Si los padres de familia juntaron 50,000, pues el municipio pone hasta 150,000. Sí están topadas las cantidades, porque es una bolsa limitada y que se pretende que cada año se vaya ampliando esa bolsa. Pero es muy importante porque entonces ahora sí, de forma oficial, regulada, observada, ese dinero que el municipio le da a las escuelas, los propios padres de familia deciden qué hacer con él y ellos lo supervisan, ellos están pendientes de que la escuela reciba ese dinero y se ejecute en lo que sus hijos necesitan. Entonces, varios programas que existen aquí en Tlaquepaque de apoyo, yo creo que son muy buenos y tendrán que quedarse, incluso ampliarse a más sectores que lo necesiten y desde luego habrá algunos que se tendrá que revisar que se les estén otorgando a quienes sí lo necesiten, porque queda claro que de repente ahí sale que la comadre es la que lo recibe y ni lo necesita, ¿no? Y lo hemos visto en ese y en muchos programas. Tendremos que ser muy cuidadosos de que esos apoyos lleguen a quien realmente lo necesita. Oye, Cheito, algo que evidentemente a todos nos interesa es el poder hacer que los jóvenes que no tienen una actividad fija, que no tienen un trabajo, que no están estudiando, que por lo que sea tienen demasiado tiempo libre y luego pues no hayan qué hacer y la delincuencia se aprovecha de ese tipo de cosas. Tú hace rato mencionas precisamente pues esos programas que se hacían en comunidad, el programa DARE, ¿no? que precisamente se llevaba a las escuelas. ¿Tú cómo reforzarías o cuál sería tu propuesta específica para poder ocupar, ¿no? Digo que son varias etapas, es ocupar y capacitar para después acercar a esas manos de obra, ¿no? o esas capacidades con trabajo, con sentirse útiles, con poder llevar dinero a sus casas. Así es, pues desde luego muchos hablan de que los jóvenes son el futuro, yo digo que no, los jóvenes son el presente, son el hoy y representan una fuerza importante que tenemos que estar aprovechando de forma positiva. Y nosotros desde luego pues no estamos como muy de acuerdo en que solamente se les dé por nada. Se les tiene que incentivar a los que sí están, por ejemplo, desarrollando un deporte de alto rendimiento, a nuestros jóvenes talentos, a todos ellos desde luego se tendrá que regresar ese tipo de incentivos y apoyos para que nuestros jóvenes talentos sigan creciendo. Y desde luego de forma general se tendrá que hacer, y estamos convencidos en que los jóvenes tienen un espacio importante en este crecimiento económico, en este desarrollo económico y generación de empleos, trabajar con ellos en el primer empleo, en generar apoyos, un fondo específico para jóvenes que quieran emprender, programas que vayan dirigidos a los jóvenes. Hoy tenemos muchos jóvenes que son genios en el tema tecnológico y toda esa capacidad y ese talento pues está solamente en la recreación de los juegos de video y como recreación está bien, pero ¿qué estamos haciendo para aprovechar todo ese talento cuando podemos estar poniendo a Tlaquepaque a la vanguardia en temas tecnológicos? A mí me gustaría que los jóvenes apoyaran y participaran para generar aplicaciones de servicios para que la gente no tenga que ir para todo el ayuntamiento y que pierda 2-3 horas haciendo una fila. A mí me gustaría que los jóvenes estuvieran participando, generando esas aplicaciones para acercar los trámites y los servicios
a las personas a través de un servicio, a través de un celular, una aplicación de telefonía móvil, por ejemplo, en estos centros comunitarios que queremos estar construyendo o rehabilitando, queremos que estén incluidos, invitados, todos los sectores de la sociedad. Hay gente muy valiosa en las colonias que desde el ámbito de la organización civil hacen mucho por las comunidades, por sus colonias. Pues queremos invitarlos para sumar esa fuerza y desde luego estar generando proyectos viables por zonas en la que desde luego le estemos abonando a todos, y por eso hablo de un tema integral y de familia. Cuando hablamos de ese tema de familia, a eso nos referimos, que si la familia está conformada por el abuelito, la mamá, el hijo o quien sea, pues a ellos también sientan el beneficio directo y que vayan dirigidos esos esfuerzos a ese sector como de los jóvenes, que haya un espacio de recreación, un espacio donde yo pueda construir, abonar o estar trabajando, desde luego está contemplado. Si tú tuvieras que reorientar el gasto de la administración en el porcentaje que sea, porque de entrada sabemos que no alcanza, ¿no? O sea, sí, para todo lo que tienes que hacer no alcanza. Si tú tuvieras que reorientarlo, ¿hacia dónde reorientarías el gasto? Hacia las necesidades importantes que tiene Tlaquepaque. Y uno es el grave problema de la inseguridad. Y cuando hablamos de la inseguridad, desde luego está la prevención, y en la prevención está en esa reconstrucción del tejido social con el trabajo comunitario, por un lado. Por otro, el tema del rezago en infraestructura y servicios básicos es también otra parte importante que tenemos que estar fortaleciendo, y otro, el que también tenemos que estar trabajando muy fuertemente, es en el ser un gobierno que sea aliado y que sea facilitador de quienes sí generan empleo. Y ayer en el debate yo lo comentaba, pues yo sí sé que el gobierno no genera empleos, ¿eh? Quien los genera son los empresarios, son las industrias, los comercios, la vida turística de Tlaquepaque, los artesanos. No lo generan, pero lo facilitan o lo empeoran. Exactamente. Y como efectivamente los gobiernos municipales en ese paso de o hacemos que se queden y les facilitamos la vida y generamos crecimiento económico, o les complicamos la vida. Entonces, desde luego, le apostamos a ser esos aliados y esos facilitadores para que quienes sí generan riqueza y sí generan empleos, pues se queden en Tlaquepaque y crezcan. Esa es parte importante del desarrollo económico y la generación de empleos que tenemos que estarle apostando. Y sobre esa estamos construyendo con estos sectores que ya nos hemos sentado con los empresarios del Periférico Sur, con la Coparmex, con grupos de artesanos, que hemos estado platicando, pues hemos estado externando esa parte, y que seremos ese gobierno aliado que estará trabajando para facilitarles las cosas. Chayito, a ver, estos son como tus ejes generales de lo que requiere el ayuntamiento. De las problemáticas, sí. Claro, de la problemática general así como prioritaria, claro. Porque Tlaquepaque tiene muchas necesidades, pero creo que hoy amerita irnos de lo urgente pues a lo importante, ¿no? Todo es importante, pero hoy hay urgencias, y yo así lo clasifico. Vámonos de lo urgente a lo importante, y esa es como la parte importante que tenemos que estar trabajando, haciendo que la gente tenga en sus hogares, pues ahora sí que trabajo, que viva tranquilo, y que desde luego tenga los servicios básicos indispensables. A ver, y yendo de lo urgente y de lo importante, así de manera muy específica, digo, no nos vamos a echar todo el municipio, pero por ejemplo, de manera muy concreta, ¿en qué lugares tú meterías qué? No sé, en la liebre, seguridad o agua potable. Mira, no la sé. seguridad es para todo el municipio, sí, porque ese sí no podemos decir que solamente ha afectado a un sector, a todos los sectores. Incluso vemos como en la madrugada del domingo hubo otra balacera aquí en pleno centro, y así hemos visto. Entonces no es exclusivo de una zona. La inseguridad le ha pegado a todo el municipio, y esa tiene que ser una estrategia
integral, que todos nos empecemos a sentir seguros. En el tema, desde luego, de los servicios básicos, tenemos una franja importante que hemos visto. Por ejemplo, hoy estuvimos en una colonia donde estuve platicando con una señora que vive en el Órgano, y me dice, no, en mi colonia no hay calle, no hay luz, no tenemos agua, no tenemos drenaje, no tenemos nada. Entonces, desde luego, esas son las urgencias a las que me refiero. En colonias importantes, todos son importantes, pero donde de forma urgente hay que intervenir en este rezago, pues desde luego es toda esa franja. Tenemos colonias como la Santibáñez, la San Juan, intercolonias, la Romita, tenemos por acá por el lado de San Martín de las Flores, tenemos en el Órgano, incluso hasta en el Tapatío todavía tenemos parte importante de un rezago en servicios, y desde luego también en la parte acá del Distrito 13 tenemos parte importante que se tendrá que seguir fortaleciendo en servicios. Todo alrededor del Cerro por del ejemplo, 4, ¿no? Todo el Cerro del 4 desde luego es importante. Por ejemplo, Toluquilla tienen muchísima agua, pues hoy no tienen agua en sus llaves. Entonces, son diversidad del problema, y si le preguntas a un ciudadano, pues te va a decir, para mí es importante que yo tenga agua. Claro. Entonces, por eso de repente sí se vuelve complicado a la hora de decir solamente ellos, no, yo creo que se tiene que buscar el problema de raíz para que se resuelva para todos, en el que todos tengamos agua, en el que todos tengamos una calle iluminada, porque desde luego, aparte de que es un servicio público importante, es un inhibidor de los delitos. Claro, es como la teoría esa de la ventana rota, ¿no? Así es. Que la ven rota y todo el mundo se siente inseguro y la pinta, pero si está arreglada, está pintada, todo el mundo procurando ensuciar, se lleva su basura, se siente a gusto, le da gusto pasar por ahí. ¿No? Y eso es lo que queremos estar construyendo. Claro. Oigan, hay algo que no había comentado, pero sí vale la pena señalar. También uno de los motivos por los cuales estamos aquí hoy con Chayito es porque fue la única persona que decidió abrir un espacio para una persona de nosotros que participó en México Libre, que trabajó en México Libre en las asambleas, afiliando personas, y de lo cual pues somos agradecidos por esa apertura, ¿no? Por esa apertura de inclusión. No, pues al contrario. Yo creo que aquí en este caso la agradecida soy yo, porque es una suma de talentos, y efectivamente en la planilla tenemos a Juan Antonio Vázquez Abundis, conocido como Abundis, aquí está de hecho, y de verdad es una suma de talentos porque es una persona, como bien lo comentas, con experiencia, con una carrera política importante ya dentro de la administración, y que le viene a abonar muchísimo a este proyecto. En todos los lugares que he tenido la oportunidad de dialogar, ¿qué representa esta planilla de Tlaquepaque? No nada más es Chayito. Chayito es la cabeza, pero el equipo es lo que lo hace muy rico y muy valioso este proyecto. Y tenemos personas como Abundis y de otros sectores que lo enriquecen y que desde luego vale la pena mucho presumir. Claro. Pues muchísimas gracias por esa parte. Chayito, ¿algo más que quieras agregar? Pues solamente agradecer el espacio, decirles que aquí en Tlaquepaque, en Acción Nacional, hay una propuesta real, una propuesta inteligente, que no nace de la ocurrencia. Tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, somos gente de trabajo, somos gente honrada, y que desde luego queremos mucho a Tlaquepaque y queremos que a todos nos vaya bien. Y en el que pedimos su apoyo, que este 6 de junio nos apoyen con ese voto por el PAN. Queremos que regresen los buenos gobiernos de Acción Nacional, que desde luego hoy, si les preguntas a muchas personas, claro que recuerdan esos buenos gobiernos, porque nunca habíamos estado como hoy, y eso es lamentable. Oye, Chayito, si alguien de las personas que nos están viendo te quieren ayudar, ¿de qué manera lo pueden hacer y dónde te pueden contactar? Tenemos nuestras redes sociales y desde luego este proyecto es de suma todos los días. Todos somos importantes y todos somos necesarios.
Tenemos nuestras redes sociales, mi fanpage es Rosario Velázquez, chayito.mx, en Instagram es chayito_.mx y en Instagram es chayito.mx. Okay. Entonces son nuestras redes sociales, desde luego ahí estaremos muy atentos. Tenemos también una página web que es www.chayito.mx, que también ahí tenemos nuestras propuestas, ahí está toda nuestra planilla, quiénes son, que conozcan lo rico de este proyecto y pues a sumarle y a seguirle trabajando. Vamos a más o menos a la tercera parte de lo que es la campaña y muy entusiasmados porque cada vez encontramos mayor aceptación, mayores coincidencias, seguimos en pie de lucha con el tema de la vida, de la familia, del respeto a la libertad, del estar ahora sí que con el tema de la dignidad de las personas y el bien común, que es lo que desde luego a los panistas nos ha caracterizado y desde luego que sí somos diferentes. Claro. Pues muchísimas gracias por todo, Chayito. No, gracias al contrario, por este espacio. Gracias a ti. Gracias. Y gracias a todos. Es tu casa. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que están con nosotros aquí en Construyamos Ciudadanía y les insisto, suscríbanse, denle like, compartan. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias al equipo técnico, a Ana, a Carlos, a Edgar, a Jorge. Y soy su amigo José Manuel Sánchez y por aquí nos veremos el jueves con otra entrevista. Muchas gracias a todos. Gracias.